Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa especial que vamos a hacer en el día de hoy. Y lo vamos a hacer también de una manera muy especial porque quienes nos están viendo a través de la cámara pueden deducir que se hace conjuntamente entre Onda Cero, Lora del Río y Lora Televisión. Dos grandes medios, la radio y la tele, que hoy les va a llevar cosas muy interesantes, como por ejemplo la Virgen de Setefilla a través de los medios de comunicación. Los de Lora y los que no son de Lora, pero nuestra patrona siempre ha tenido un lugar, un sitio protagonista en los medios de comunicación. Por eso vamos a hablar hoy con una persona, no vamos a entrevistarlo, sino vamos a compartir este programa con una persona que quizás sea la que más arraigada esté en los medios de comunicación de nuestro pueblo. No en vano lleva ya 39 años ejerciendo el periodismo como tal, desde 1983, pero ya desde antes, hace 40 años ya, pues preparando todo el montaje de los equipos y demás. Antonio Oliveros Rincón, hoy director de Lora Televisión. Muy buenas tardes, Antonio. Muy buenas tardes, Diego. ¿Qué tal? Pues mira, bien decía yo que en el año 1982, que fue cuando yo en la Placita Santana conocí a ese hombre que trabajaba en una fábrica de Alcalá, que decían que era el dueño de la fábrica de Alcalá, y cuando llegaste me dijiste: ¿tú vienes para la reunión de la radio? Y te dije yo, pues sí, con el calor ya estaba pasando allí. ¿Qué te crees tú que hacía yo? En agosto de 1982, a las 5 de la tarde en la Placita Santana, pues esperando la reunión. Indudablemente es que había que tener vocación para Exacto, exacto. Pues tú aquel año te dedicaste entre 2000, 1982 y 1983, te dedicaste a preparar aquella emisora que ya el 2 de julio de 1983 saltó a las ondas de la radio. Curiosamente, y no sé por qué, a mí me pilló que yo lo sintonicé aquel día y a esa hora, sin saberlo, que ibas a emitir, y sin embargo, pues me saltó en mi aparato de radio. Luego cambiaron las cosas, me parece que fue en 1991, por temas de legalidad, de que estábamos muy presionados por la Junta de Andalucía y demás. Creo que fue en el 91 cuando tuvimos que cambiar de Radio Lora a Lora Radio, ¿no? ¿Fue en el 91? No recuerdo el año, no sé si fue en el pero 91. Tuvimos que cambiar. Tuvimos que cambiar porque, claro, eran otros tiempos, desde la Junta de Andalucía, desde los poderes políticos en general, nos presionaban para que cerráramos. Nos vino, recuerdo, un delegado de telecomunicaciones, ¿te acuerdas, Diego? Sí. Y el hombre no quería molestarnos, pero oye, que os tengo que presentar los equipos. Y llegó el hombre y nos presentó el equipo que teníamos, y que por cierto todavía está en mi casa precintado el aparato, y tuvimos que cambiarnos el nombre para poder seguir emitiendo y cambiar también de equipos y eso, y le tuvimos que poner, en vez de Radio Lora, Lora Radio. Pero tanto monta tanto. Pero yo creo que después de casi 40 años ya le podías quitar el precinto, ¿no? Que no, ya no te van a decir nada. No creo que venga, porque recuerdo que nos amenazaban con una multa de 1 millón de pesetas en aquel tiempo. Bueno, era un dinero, que eso no lo ganamos ni entre tú y yo. En un día. En un día. Y luego, una vez que ya la radio desapareció, lamentablemente, vino el otro medio de comunicación que también era radio, pero en este caso por escrito, que era la radio de papel, y aquel significó muchísimo en Lora. Ahí también estuvo Fernando Liñán, el director de Onda Cero, estuvo en la radio de papel, y muchísima gente que pasó por ahí, ni más ni menos que 20 años, todos los meses, sin parar, sin faltar ninguno. Pues sí, la radio de papel nació a raíz de que nos cerraran la radio de ondas, ¿no?
Y entonces, pues, como habíamos cerrado, creo que fue en septiembre del 94, septiembre del 94, habíamos cerrado la radio, ¿no? Sí, yo creo que fue en el 94, yo ya no vivía en Lora. Sí, fue en el 94 y precisamente el 7 de septiembre, lo recuerdo porque fue precisamente el día anterior al Día de la Virgen. Y decidimos ya cerrar porque no se podía sostener la emisora. Pero como uno se aburre, pues a los 4 o 5 meses, en abril, pues salió el primer número de la radio de papel. La radio de papel, mucha gente me pregunta, oye, la radio de papel, qué nombre más raro, ¿no? Entonces le cuento un poquito la historia. No cerraron, se tuvo que cerrar la radio de onda y abrimos una radio de papel. Que no se cerró la radio de onda por temas económicos, sino se cerró por temas de la legalidad, porque además era una época en la que se comerciaba con las licencias de radio. ¿Te acuerdas que se le daba licencia a emisoras que nunca jamás llegaron a emitir y que esas se las vendían a otros y esas otras a unos terceros, en fin? Sí, la verdad que no fue... Hombre, al final ya se nos juntó un poco todo, ¿no? Se nos juntó el tema de la legalidad, el tema económico también empezó un poquito y al final decidimos, después de 11 años, decidimos cerrar porque tampoco veíamos un futuro bueno en la radio en aquellos tiempos. Y por eso, a raíz de ese cierre, a los 4 o 5 meses nació la radio de papel. 20 años estuvo la radio de papel y después, cuando ya termina esa etapa de la prensa escrita, tú, como no puedes estar quieto, pues nada, ya te inventas lo que te faltaba, que era la televisión. Y eso fue en 2016, 17 o así. 2015 creo que fue cuando empezamos, ¿no? Sí, la verdad que a mí la televisión siempre me ha gustado, mucho, porque entiendo que aunque la radio es muy bonita y tú eres más partidario de la radio que de la tele... Hombre, evidentemente... Verá, no tienes nada más que verme, que soy más de radio que de tele. Bueno, pero a mí la televisión me ha gustado siempre mucho porque, hombre, no tiene, y mucho menos nosotros que tenemos menos medios, no tienen la inmediatez de la radio, porque la radio es inmediata, ¿no? Prácticamente. La televisión es más compleja hacerla porque tienes que grabar, tienes que editar, tienes que, en fin. Pero siempre me había gustado la televisión. Y cuando tuve la posibilidad, que me vino como un rayo de luz a la cabeza, y digo, hombre, si en Carmona tienen una televisión, si yo le mando los programas, ¿por qué no me los van a emitir? Y accedieron los compañeros de la televisión de Carmona. Y ahí empezamos emitiendo a través de la parrilla de la televisión de Carmona. Luego ya nos independizamos, ya tuvimos nuestro poste y emitimos en un canal nuestro propio, ¿no? Y llevan 7 años de televisión. Llevamos 7 años ya de televisión. Oh. Y bueno, ¿y lo siguiente qué va a ser? Porque yo recuerdo que cuando todo esto de Internet todavía era ciencia ficción, pues a ti ya se te ocurrió de crear la portada de la feria, que era un holograma, así que no había nada físico, sino era un holograma que lo que hacía era representar ¿qué te juegas? Que un día va a haber portadas de feria que van a ser, si no así, muy parecidas, es decir, que no van a ser físicas. Y esas ideas tuyas, ¿dónde van a acabar? ¿Habrá después de la televisión? Bueno, no. Yo creo que uno llega hasta donde llega y esto de las redes sociales, de las nuevas tecnologías y estas cuestiones, pues a mí ya me vienen grandes porque yo lo veo. Mi hija, por ejemplo, es capaz de hacer cosas que yo no soy capaz de hacerlo y ella en un momento lo hace en el ordenador. Me refiero a las cuestiones tecnológicas estas. A mí eso ya me viene grande, es que he nacido un poco antes de esto. Entonces yo creo que que aquí, cuando se acabe la televisión, espero que no se acabe, yo ya me retiraré prudentemente ahí a un segundo plano y dejaré a quien quiera seguir, pues que siga y ojalá que dure muchos años. Eso que tú dices de un holograma, lo voy a contar brevemente, es un artículo que yo escribí en la revista de feria, creo que fue por los años 80 o 90, ¿no? Y entonces me parece que lo titulaba, es que no me lo has dicho, si no me hubiera preparado algo, me parece que se titulaba algo así como La feria en el 2051. ¿Sabes por qué era la feria del 2051? Porque cumpliría yo en ese año, en el 2051, 100 años.
Esperemos que, que lo pueda ver. Que puedas ver esa portada de feria exactamente, sí. holográfica y veremos a ver cómo será esa portada cuando tú cumplas los 100 años, que te digo una cosa, que ahí estaré yo para celebrarlo también, ¿eh? Hombre, esperemos que sí, esperemos que sí. Y tú has dicho, hombre, que tú ya vienes de una época en la que, bueno, que ya todo esto te viene grande. Bueno, antes de eso, efectivamente, María del Mar Oliveros López, que la tenemos detrás de la cámara de Lora Televisión, y tenemos a Eva María Buiza del Valle, la tenemos también detrás de los equipos técnicos de Onda Cero. O sea que estamos muy bien acompañados aquí el señor Oliveros y yo. Pues volviendo a eso de las edades y de aquellos tiempos, si te parece bien, vamos a hacer un recorrido por los medios de comunicación que ha habido en Lora, y en aquella época en la que tú eras chico ya había por lo menos dos medios de comunicación. Uno era El Madrugador, el periódico El Madrugador, y estaba también Radio Setefilla. Vamos a ver, cuando yo era chico, o sea, cuando apareció El Madrugador, que fue un periódico que tuvo 4 números, me parece, yo no había nacido, Diego, perdóname, pero no había nacido todavía. Es que era los años, creo que eran los años 40 o 40 y tantos. No sé, yo ya te hacía de... Bueno, es verdad, el Madrugador fue uno de los primeros periódicos que se hicieron aquí en Lora. Hay otros más antiguos, de los que se tiene alguna referencia. No sí, El Día, exacto, sí. Axati... Eso es. Sí, pero eso no tenemos ningún documento, En ello estamos buscando. Bueno, pues el Madrugador tuvo cuatro números, y evidentemente en aquellos tiempos era muy difícil de tener un periódico y más en un pueblo, porque no había medios, ¿no? A partir de la invención del ordenador, eso facilitó mucho que los medios escritos pues fueran más asequibles, ¿no? Y yo creo que ahí estuvo un poco el éxito de la radio de papel, porque empezamos con esa nueva tecnología y eso era bastante más fácil. En cuanto a Radio Setefilla, sí había nacido ya. Fue, creo que en los años 55, no, vamos, yo por lo menos no lo tengo documentado la fecha exacta, pero sí recuerdo que era una emisora que estaba en la Torre de la Asunción, y que a la única persona que yo recuerdo muy, muy lejanamente es a un locutor que había, y el hombre, pues, en fin, hablaba, se dedicaba generalmente a presentar discos, o sea, a dedicar discos, porque era una cosa que en aquellos... Y eran discos de pizarra, o sea, hombre, que no eran yo no me acuerdo si eran ya de pizarra o eran en vinilo, aquellos entonces... Me lo comentaron que eran discos de pizarra, unos discos que pesaban. Y... Sí. Además iban a 77 revoluciones por minuto, no a 45 ni a 33. Sí. Y la verdad que yo creo que el primer medio como este que estamos, de Onda Cero, fue Radio Setefilla. Era una emisora parroquial, y yo estoy intentando documentarme un poco para escribir algo sobre la historia de esta emisora, que ya digo, fue por los años 50, y bueno, tenía, según me cuentan, tenía su programación, especialmente de discos dedicados, luego retransmitían las misas, me dicen también, había, en fin, otro tipo de programa, y había bastante gente colaborando, no trabajando, según me cuentan, ¿no? Porque ya te digo, yo a la única persona es Segundo Cabrera, que era el hombre que yo recuerdo de haberlo oído. Y además recuerdo de haber estado allí, yo tendría 5 o 6 años, ¿no? Pero lo tengo en la mente, esa imagen de este hombre, Segundo Cabrera, que estaba el hombre allí presentando, y yo estaba... Bueno, él estaba, como yo estoy ahora mismo, como estamos nosotros, y yo estaba ahí, ¿no? Y vi que el hombre estaba hablando, y para hacer las separaciones que hoy son digitales, hoy son de música, el hombre tenía un gong aquí, un platillo con un palito, y cuando tenía que hacer una separación hacía ¡ping! Radio Setefilla, ¿no? Era curioso, pero era lo que había. Y la verdad que como es el primer medio, yo no creo que hubiera antes ninguna más, el primer medio
de voz que hubo en Lora, pues me gustaría documentarla y hacer algo un poquito más adelante, con motivo de nuestro 40 aniversario. Que dentro de pocos meses ya, en julio de 2023, el equipo de Radio Lora ya cumple ese 40 aniversario. Parece mentira desde entonces. De las emisiones, porque de trabajar en la radio ya sí que llevamos 40 años. Y había otro medio, Antonio, que era las revistas de feria, que esa sí que estaban cuando tú naciste, de hecho siguen estando hoy día y siguen siendo un documento escrito muy valioso. Sí, la verdad que la revista de feria durante muchos años pues ha sido el único medio de comunicación que había en Lora. Supongo yo que en otros pueblos igual, ¿no? Y estábamos esperando, antes de que, en fin, de que surgiera este boom de los medios de comunicación, tanto escritos como de voz y de tele, lo único que había era la revista de feria. Y en la revista de feria, antiguamente, se condensaba todo lo que había pasado durante ese año. Y entonces, por ahí, pues nos enterábamos más o menos de cómo había sido el año en Lora, ¿no? Y todavía se sigue haciendo y se sigue requiriendo mucho, especialmente por la gente que vive fuera. Cataluña, en Valencia, en Madrid, País Vasco, se solicitaba mucho porque ahí se veía el resumen informativo del año. Era lo único que había. Y hoy día la revista de feria se acompaña también cada 2 años del documento también escrito histórico, que es la revista de estudios locales. Y había una pequeña revista que no la quiero pasar por alto, que se editó a multicopista entre 1979 y 1980, porque hay muy poca gente que lo sabe, pero en el seno del Lora Club de Fútbol, pues algunas personas, como por ejemplo Nicolás Navarro, Enrique Emilio Gómez, Pepe Carballo y quien les habla, Diego Delgado, pues hicimos una revista, ya digo, a máquina, con multicopistas, y la vendía yo personalmente en los descansos de los partidos que jugaba el Lora en casa. No fueron muchos números porque era dificilísimo, apenas con lo que se recaudaba apenas daba para el bote de tinta, o sea que ya no te digo, menos mal que conseguíamos los folios por otro sitio, pero era muy complicado. ¿Tú viste aquella revista? Sí, era el Estadio. Estadio, sí, hombre, claro, me acuerdo yo de que tú eras una de las partes importantes de aquello, ¿no? De aquel proyecto. Y es que llegasteis muy pronto, Diego. Igual que tú. No, pero yo ya llegué con las nuevas tecnologías, la radio de papel, que fueron unos años después. Si hubierais tenido seguramente los mismos recursos que tuvimos nosotros, pues a lo mejor el estadio hubiera seguido, no sé si 20 años o 10 años, pero seguramente hubiera seguido bastante tiempo más. Pero tú lo has dicho, el tema de la maquetación, de la producción, de la impresión, era mucho más complicado. Pues sí, yo lo hacía todo en lo alto de mi cama. Claro. Igual que cuando empezamos a emitir, que emitíamos sentados en la cama de tu hijo Antonio Jesús. Cierto. Bueno, La Voz de Lora fue el siguiente medio de comunicación que llegó a nuestro pueblo, también escrito, con gente como Antonio José Castillo, Juan Antonio Sánchez, en fin, hubo un buen equipo, Eloy Manzanares, María José Nieto, un buen equipo de gente que formó aquel equipo de aquella revista que se hacía cada mes, algunos cada 2 meses, pero bueno, que fue un intento de sacar un periódico adelante. De esa también tienes tu recuerdo, ¿no? De La Voz de Lora, la primera Voz de Lora. Efectivamente, ahora ha habido hace unos años, salió La Voz de Lora 2, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Exacto. Que era una manera de intentar recuperar aquella revista o aquel periódico que era semanal, creo recordar, ¿no, Diego? El nuestro era mensual. Mensual. El del 81 era sí, mensual. Entonces aquello tuvo el mismo problema que estamos comentando, vamos, desde mi punto de vista, y es que la tecnología permitía lo que permitía, o sea, prácticamente nada, ¿no? Con la llegada de la nueva tecnología, especialmente del ordenador, pues ya eso cobró
me refiero a los medios de comunicación escritos, cobró, pues no sé, un dinamismo que antes no lo tenía. Porque antes, como tú dices, como tú decías, había que hacerlo a multicopista, había que escribirlo a máquina, sacar los clichés, sí. no sé qué. Y eso era una barbaridad. Hoy, y hace ¿cuánto hace que empezó? 39 años, pues ya se introdujo el ordenador por primera vez. Y entonces eso facilitó mucho el que un medio de comunicación escrito pues pudiera tirar para adelante. 39 años. Eso y mucho trabajo también, ¿eh? Efectivamente. Porque además que quien tenía que escribir a máquina y no tenía habilidad, encima de eso es que era lentísimo y tenías que corregir con un Tipex. Exactamente. Bueno, una historia que era de otra época, pero hace 39 años, Antonio, hubo el intento de crear aquella emisora de radio. Digo el intento porque al final lo que quedó fueron dos emisoras. Fueron Radio Lora de 93.5, que era la que tú tenías desde la habitación de tu hijo Antonio, y estaba Radio Lora 104 megaciclos en la biblioteca pública, que ahí fue donde yo empecé. Luego ya me fichaste tú, pero yo empecé en el otro sitio. ¿Qué pasó después? Bueno, primero, ¿por qué no salió el proyecto unido? Y después, ¿por qué se unieron al cabo de más o menos un año? Bueno, pues al principio no salió porque había dos conceptos diferentes en aquel tiempo, cuando empezamos a preparar las cosas, ¿no? Bueno, yo voy a contar la parte que me toca. La otra que la cuente que le corresponda. Que le corresponda, no, pero voy a intentar hacer un poco neutral en este sentido, ¿no? Yo creo que había dos conceptos diferentes de cómo era una emisora de radio. Uno que era más comercial, que era el que yo defendía, más comercial en el sentido de menos burocracia, menos grupo de... este grupo de información municipal, este grupo de información cultural. Y entonces eso no funcionaba en un pueblo, no funcionaba. La cosa tenía que ser mucho más dinámica. Y entonces por eso, en principio, no llegamos a ningún acuerdo. Y cada uno tiramos por un sitio, yo me fui a mi casa y el otro grupo pues siguió en la biblioteca emitiendo. Por ir resumiendo, ¿por qué llegamos a juntarnos después? Pues sencillamente porque la necesidad obliga. Entonces, no teníamos licencia, también ya desde la Junta se nos obligaba a cerrar porque en fin, no estábamos legales, y entonces tuvimos unos días o una semana cerrados, y luego nació una Radio Lora, que nos fuimos a la biblioteca, tanto con la gente de un lado como con la gente de otro. Luego fuimos un grupo que al final, el mismo tiempo fue depurando las cosas y quedamos los que quedamos. Había unos que quedaron de la otra radio, David Rueda, tú, y ya está. Y gente que se fue incorporando después. Exactamente, sí. La radio, yo no sé, pero en los 11 años que estuvimos en la radio pudieron pasar por allí más de 100 personas, ¿verdad? Seguro. Y porque había gente que, sobre todo en verano, venía y colaboraban esporádicamente en algunos programas, que era siempre, a lo mejor, una colaboración muy puntual en algunas cosas determinadas, y por eso a lo mejor no se cuenta como parte del equipo de la radio, pero ahí estuvieron también. Había otros medios por aquellos entonces de los años 80, como era La Imagen. teníamos de momento fijos 2 vídeos comunitarios que emitían a través de cable, que era Televisión Vídeo Muralla de Manuel Liñán y Vídeo Bicoa, que era de Juan María Gómez, creo que Gómez, efectivamente. Y estaba también el Canal 7 de televisión, que emitió por aire, no por cable, sino por aire, sí, que era de Poli y otro hombre que me acuerdo que era de la familia de los Zamacuencos del barrio de San José. Bueno, pues estos 3 medios de comunicación que eran de televisión, ¿qué recuerdas tú de ellos? Sí, la verdad que del Canal 7 recuerdo poco, porque tenía muy poca potencia, emitía con muy poca potencia y seguramente solo se veía en los sitios cercanos donde tenían el emisor, que yo no me acuerdo dónde. Pero bueno, la cuestión que del Canal 7 pocos recuerdos tengo, ¿no? Pero de los otros 2 vídeos, sí. El vídeo Bicoa, el vídeo Muralla,
lo que hacían era repartirse el pueblo. Sí. Uno estaba más por la parte de los pisos y otro se dedicaba más al casco antiguo, ¿no? Y la verdad que eran dos medios que contaban con pocos medios, pero que también cumplieron su función, especialmente el vídeo muralla, porque el vídeo Because era un poco más comercial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero el vídeo muralla de Manuel Liñán, fallecido recientemente, pues la verdad que sí estaban un poquillo más implicados en el tema especialmente en el tema de la información. Y yo espero que la familia guarde ese legado que seguramente ha dejado Manolo Liñán en su cinta y que algún día se pueda recuperar, por lo menos lo más importante. Y fueron dos medios también que cumplieron pues la función que tenían encomendada, que era informar, pero especialmente entretener al público de Lora. Algunas veces lo entretenían demasiado, pero... Sí, pero lo vamos a dejar ahí. Lo vamos a dejar ahí. Que se te entiende todo, Olivero. Exactamente. Bueno, luego hubo una emisora que precisamente esta mañana nos la han recordado también. Fue muy efímera y emitía desde la Huertecilla con muy poca potencia, porque en aquellos entonces tú podías comprar un emisor prácticamente en el mercadillo, ¿no? Una antena, un emisor y un tocadisco de maleta, ya tenías una emisora. Sí. Y era Radio Horizonte, emitió muy poco tiempo. Ya digo, desde aquí, desde la biblioteca, estaba José Antonio Segovia, que llegó a ser candidato de la alcaldía, estaba Román, Tony Fajardo, en fin, había una serie de personas ahí que, no molestaban a nadie, sino simplemente emitían, y sobre todo lo que emitían era música. Aquello no daba para más y eran muy pocas horas al día. Sí, yo de Radio Horizonte no tengo prácticamente ningún recuerdo. Recuerdo el nombre, pero no recuerdo más. ¿Y el Semanario Comarcal? ¿Te acuerdas del periódico? El Semanario Comarcal, sí. El Semanario Comarcal era otro periódico que duró también poco tiempo, ¿no? Sí, duró poco. 6 o 7 números. Repetir lo que hemos dicho, eran temas... Tenía la redacción en la calle Santa María, encima de lo que era Confecciones Cervera, ¿no? Sí, arriba. Sí. Y eso, el Semanario Comarcal, pues tuvo el mismo problema que tenían todos los medios antes de la invención de los medios actuales. Y antes de la radio de papel hubo un medio también de televisión que ha ido cambiando el nombre, no sé si exactamente es el mismo, pero con nombres distintos, no lo sé, estaba KTV Televisión, Telelora y hoy día Telecable, no sé si serán los mismos o no. Yo no sé si los dueños serán los mismos, yo creo que no, yo creo que empezó con la KTV, no sé si fueron los primeros, porque eso yo creo, esto no lo tengo probado, simplemente lo que creo recordar, ¿eh? Yo creo que hubo una persona que le compró a Vídeo Bicoa, no sé si el derecho a emitir, en fin, algo. Y yo creo que este hombre en principio era de Constantina, creo recordar. Pero, sí, en Constantina había una KTV. Sí, exactamente. Pues este hombre compraron los derechos los derechos que tuvieran, porque no sé en qué plan se hizo, ¿no? Y entonces ahí empezó ya a unificarse la televisión por cable en Lora, ¿no? Y a raíz de ahí, bueno, pues KTV, Lora, Telelora me parece, y ahora Telecable. Y la verdad que eso ha cambiado mucho porque yo recuerdo que en principio el cableado que se hacía de los vídeos comunitarios que se llamaban, eran cables de antena, ¿vamos? Que no es como ahora que son fibras y eso. No, eran cables de antena y entonces tenían que poner un amplificador cada cierto tiempo para que la gente lo viera. En fin, eso evidentemente ha cambiado muchísimo y ahora pues la tecnología está mucho más avanzada. Teníamos, la radio de papel, evidentemente, durante ni más ni menos que 20 años. ¿Qué piensas hacer con esa documentación del periódico, que son 20 años de historia de Lora? Bueno, lo que pienso hacer, yo espero guardarlo mientras estemos por aquí, seguramente pues después, no solo los archivos de la radio de papel,
que los archivos de la radio de papel, al principio sí archivaba los documentos, pero ahora mismo lo que hay guardado son números como este, que aquí está todo lo que ocurría en el mes, ¿no? Y entonces yo espero que algún día, bueno, pues cuando haya que hacerlo, pues se cree un fondo en la biblioteca, por ejemplo, o en el archivo municipal, no lo sé, que recoja todos los números. Yo creo que los tienen en la biblioteca, pero no sé si los tienen todos. Que los recojan y lo tengan ahí como archivos, ¿no? Para que todo el mundo, porque la verdad que la radio de papel, yo de vez en cuando me gusta verlo y ves cosas que dices, pues esto pasó, yo qué sé, una avioneta que se estrelló por aquí y fuimos a grabarlo y hay fotos de una avioneta que se estrelló, hay una portada que a mí me encanta sobre la educación, donde aparece el padre con un hijo de la mano que vivían en el campo, que no tenían medio de transporte, en fin, la radio de papel. El archivo de la radio de papel yo creo que a mucha gente le gustaría verlo, pero no solamente la radio de papel, también tenemos el archivo de Radio Lora, ¿no? Efectivamente. Exacto. Entonces hay todos los meses, evidentemente no desde el 83 que empezamos, pero sí desde el 86 hasta el 95 prácticamente, sí tenemos archivado todo lo que sucedía cada día en Lora, en un archivo de lo que de Diego Delgado era jefe de informativo en aquellos tiempos. Y entonces, pues... Vamos, era jefe porque no había más. O sea que... Claro, es que aquí en los pueblos no había abundancia de eso, ¿no? Y todo eso está guardado. Y también mucha documentación sonora, pasa que está desordenada, pero sí, tenemos un importantísimo archivo de lo que ha sucedido en Lora desde hace prácticamente 35 años. El día a día de Lora están los archivos de Radio Lora, de la radio de papel y ahora de Lora Televisión. Y están a disposición del que lo quiera. El día a día, o sea, un legado histórico que no hace falta tampoco remontarse muchos siglos atrás para descubrir cosas bonitas e interesantes de la historia de Lora. Había otros periódicos, Antonio, por aquella época que salían esporádicamente, como era, por ejemplo, el periódico de La Vega Información. No sé si el Lora Información también fue en papel, Viva La Vega, Lora Verde. Hubo una época, esto era todo en los años 90, en los que floreció mucha prensa, ¿no? Ya nos están indicando que vayamos terminando desde el control, pero vamos a decir que es verdad, pero esos eran periódicos ya que no eran eminentemente locales, eran más de compañía o bien de Sevilla, provincia de Sevilla, o bien de Andalucía, ¿no? Eso eran su representación en Lora, pero no eran eminentemente locales. Bueno, pues si se nos echa el tiempo encima, ya hemos terminado de hablar de los medios de comunicación. Lamentablemente nos quedan muchas cosas que decir. No sé si habrá una segunda parte de este tema de los medios de comunicación. En cualquier caso, yo creo que hemos dado un repaso muy grande. Pero antes de terminar, Antonio, si te parece, lo que tú traes ahí, que traes cosas interesantes de lo que se ha ido editando también, de vídeo VHS, de una Avenida de la Virgen, que se editó también en el 2007, el 25 aniversario de la coronación. Sí, lo mostramos, si te parece, para que nos vean con que fue el primero que hicimos, es un vídeo VHS, como tú dices, que se llama la Avenida, que fue de abril de 2001. Este fue el primer vídeo que hicimos centrado exclusivamente en la Virgen, era la tecnología VHS antigua, pero bueno, aquí está esa avenida del 2001. Luego también hicimos, con motivo de los 10 años de Setefilla Coronada, hicimos una edición especial de la radio de papel, y aquí, pues bueno, pues contábamos un poco cómo había sido aquello hace 10 años, en la parte de información, y en la parte de opinión, pues bueno, teníamos por ejemplo la de Carlos Amigo Vallejo,
la de Francisco Silva Limón, firmas que estaban muy relacionadas evidentemente con la Iglesia y que nosotros quisimos aprovechar. Y luego, por último, ya voy terminando, editamos un vídeo ya, en este caso en DVD, que se llamó La Coronación 25 aniversario. Este fue un vídeo que hicimos contando la historia con imágenes de aquella época de la coronación de la Virgen, y es una recopilación de lo que hubo en aquellos tiempos. Muy interesante, por cierto. Y ya por último, esto no tiene nada que ver con la Virgen, esto fue una edición que hicimos cuando se cumplieron los 25 años de Radio Lora. De Radio Lora. Hicimos una edición especial, en fin, con todo el personal que estábamos en Radio Lora. Esto es para consumo interno, pero a nosotros nos gustó mucho. Y lo tienen las personas que colaboraron, sí, o participaron de este proyecto, lo tienen. Pues nada, muchísimas gracias por haber estado ahí, por habernos atendido. Espero que tengamos otro ratito dentro de no mucho con Antonio Oliveros para hablar de la Virgen en los medios de comunicación, cómo sacaron esos medios de comunicación todas las cosas de la Virgen y sobre todo de la coronación canónica y proclamación del patronato litúrgico de María Santísima de Setefilla, que no olviden, se cumplen ahora 35 años de aquello. Antonio, muchas gracias por tu participación aquí y dentro de poco volveremos a seguir hablando de estas cosas para ti y para mí, supongo que para los demás también, muy interesantes. Muchas gracias a ti, Diego. Indudablemente que estas cosas te retrotraen a un tiempo que ya pasó, que no tiene vuelta, pero que nos gusta recordar de vez en cuando. Gracias. Sobre todo a ti, a mí, a Pedro, a Isabel, a Chari, a Salado. Nos gusta Servando. Cuando nos ponemos a hablar... Sí. Bueno, y al que echamos de menos a nuestro amigo Chema. Lo echamos muchísimo de menos y muchas veces hablamos de cosas de las que él decía y con mucho acierto. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y hasta el próximo programa.